Bienvenidos, Dios los bendiga a esta reunión de oración profética de este mes. Estamos viendo y estamos aprendiendo a ser saciados. Ya el jueves anterior hemos visto acerca de lo que es ser saciados, acerca de el momento, la temporada en donde nuestras almas encuentran ese privilegio y ese honor de Dios ministrando y proveyendo. Aprendimos que saciados es que se eleva un nivel hasta su máxima capacidad, en donde uno se encuentra tan satisfecho que afirma: no necesito más que esto, lo que Dios me ha dado. Esa frase no es conformismo, esa frase es aprender a confiar en lo que Dios nos da, aprender a administrar lo que Dios nos da, aprender a gozarnos con lo que Dios nos da, aprender a aceptar favorablemente la respuesta de Dios a una oración, a una petición. Ahí somos satisfechos y podemos decir: no necesito más nada que lo que Dios me ha dado. Explicamos que acerca de peticiones está lo que es necesidad real en la vida nuestra, que todo lo que es necesidad nosotros, Dios como Padre tiene un compromiso, y Él lo tomó, de proveerlo, para que nosotros tengamos confianza y no nos desesperemos por nuestras necesidades reales. Pero aquellas cosas que son deseos personales, era algo que Dios como Padre examinaba mi corazón y la condición que estaba, y decidía si era algo que me podía dar, si me conviene o no, si me va a hacer bien o no, y eso era algo que quedaba bajo el juicio de Dios y la respuesta después de haber examinado nuestras almas. Por eso aconsejamos de que debemos mantener o buscar tener un corazón limpio, para que aquellos deseos personales que presentemos a Dios, Dios al ver nuestros corazones e intenciones, Él pueda darlo al saber que no nos va a perder o no nos vamos a distraer de Él. Eso fue como base de este mes, de que nuestra alma será saciada por Él. Aprendimos que si queremos más, lo que debemos hacer es preparar lugar, ensanchar el sitio de nuestra tienda, alargar las cuerdas y poder fortalecer las estacas. Es la manera de poder darle más lugar a una medida nueva que Dios pueda entregarnos. Así que creo que Dios nos está dando instrucciones muy importantes. También en el jueves pasado ministrando acerca de el momento donde Jacob sueña y ve una escalera que conectaba el cielo y la tierra, y ángeles que subían y bajaban por ella. Hablamos de que Dios nos conectaría con mensajeros, que con instrucciones específicas nos guiarían al lugar de la provisión, de la satisfacción, de ser satisfechos por Él. Y espero que tus oídos estén bien atentos y no dejes pasar las instrucciones, porque créanme que yo he visto y estoy viendo cómo Dios está siendo fiel a esa palabra que nos dijo. Está dando instrucciones, está enviando mensajeros con mensajes totalmente específicos para que uno encuentre satisfacción. Y espero que ninguno de los que esté conectado de la casa de Mir, y animo a los que nos visitan virtualmente estas enseñanzas, toma la fiel actitud de no dejar que ninguna palabra caiga por tierra. Esa clase de comentario fue la que la Biblia escribe acerca de Samuel, y no habla de Samuel ya siendo adulto, anciano, experimentado en el oficio sacerdotal, profético, de maestro, de mentor, sino que habla de un Samuel pequeño, habla de un Samuel joven, habla de un Samuel en la etapa de iniciación, pero destaca la conducta de Samuel. No dejaba caer ninguna palabra de Dios por tierra, la retenía, la examinaba, la guardaba. Y eso hizo que se convierta en un profeta, en un juez de la nación de Israel, que era hasta ese momento el título más alto. Ser juez en Israel era la persona principal que daba dirección, instrucción a la nación. Samuel era un padre para Israel, representaba la paternidad de Dios para Israel.
y la gente confiaba en su instrucción. ¿Cómo la gente puede ganar o tenerte confianza? El principio es cuando sos una persona que guardás las palabras de Dios, no las dejas que caigan por tierra. Porque la gente aprenderá a ver que cuando vos las compartís, claramente Dios está en el asunto. No es palabra de hombre, es palabra de Dios a través del hombre. No es mano de hombre, es la mano de Dios a través del hombre. No es sabiduría del hombre, sino es que la sabiduría de Dios a través del hombre. Entonces la gente gana confianza. Y por eso es importante aprender que es la palabra, y destaca esto, es la palabra en forma de instrucción, en forma de consejo, en forma de enseñanza, en forma de corrección, en forma de ánimo, en forma de profecía, en forma de oración, en forma de alabanza, en forma de adoración, que te provee lo necesario para quedar satisfecho. Eso lo veremos en los jueves que vienen, pero vamos dejando peldaños para que subamos sobre esas caderas. Quiero que entiendas, y estamos ministrando bajo inspiración y bajo sabiduría, de que este mes la palabra que rige la satisfacción, ser saciados en nuestras almas, ha abierto se dice en lengua profética, un portal, una dimensión en donde accesamos. Y las instrucciones que recibimos son totalmente intencionales. Decí conmigo, intencional. Dios a propósito nos está diciendo lo que nos dice, a propósito nos está instruyendo lo que nos instruye, a propósito nos está aconsejando lo que nos aconseja. Dios, sumamente intencional, porque nos va colocando, y presta atención a esto, el escalón, el peldaño. Si yo aprendo como hijo a obedecerlo, subiré sobre ese escalón. Y mientras subas sobre los escalones, los peldaños que Dios va colocando uno sobre el otro en cada instrucción, te aseguro que te encontrarás en la dimensión sobrenatural de ser saciados. Así como Jacob pidió que si Dios me provee alimento, vestido, me guarda y me cuida en el camino y me hace volver en paz a la casa de mi padre, Él será mi Dios y le daré el diezmo de todo. Jacob hizo una promesa y créame que Dios superó las expectativas de Jacob en cómo le proveyó, en cómo lo cuidó, en cómo lo prosperó, en cómo lo hizo volver en paz. Quizás la prueba más desafiante en esa oración de Jacob era volver en paz, porque ciertamente su hermano Esaú respiraba odio contra él. Pero aún en eso dice que cuando Jacob se entera que Esaú estaba cerca y se venía a su encuentro, él temía que Esaú quisiera vengarse. Pero cuando se encuentran, descubre que un Esaú fue tratado en su corazón y se abrazaron, se besaron, se reconciliaron y se fueron en paz. Dios cumplió, diga conmigo, Dios cumplió. Fielmente sació el alma de Jacob. Y vea que no fue algo que duró un año. Esa petición se fue cumpliendo durante muchos años. Recuerde que por lo menos 14 años solamente entre que Jacob trabajó por la primera esposa y luego por la segunda, y los años que trabajó con su suegro hasta que salió y hasta que volvió, pasaron muchos años, pero en ninguno de los años que pasaron Dios dejó de saciarle el alma a Jacob. En esa dimensión, cuando Dios nos permite que subamos a esos escalones y peldaños, cuando entramos a la dimensión, hermanos, y quiero que entienda el lenguaje profético, empieza Dios o Dios nos muestra cuán fiel es a lo que Él se compromete, pero también me enseña a cuán fiel debo ser yo también en lo que me comprometo para con Él, porque Jacob también dio el diezmo a Dios de todo, cumpliendo su parte. Cuando uno cumple su parte, créame que no es un momento, no es una temporada en la que uno tiene acceso a esa sobrenaturalidad. Uno cuando cumple su parte con Dios, porque acá nos cuestionamos la parte de Dios porque el Padre cumple fielmente y nadie puede cuestionarlo. Pero cuando cuestionamos la nuestra, si nosotros somos fieles y nos esforzamos a ser fieles y mantenemos esa promesa,
esa parte nuestra, Dios, permaneceremos en esa dimensión. Por lo tanto, no tomes las palabras como que te duran 30 días y se terminan. El que hace eso es una persona que no tomó compromiso en su parte. Solamente tuvo una visita, pero no quedó ahí. Yo no quiero ser los que son visitados. Yo quiero ser los que permanecen en esa dimensión. Quiero ser los que quedan ahí porque muestro fidelidad en la parte que me toca a mí. Por eso quiero, y todo lo que estamos hablando requiere y expone la mentalidad que tenemos. Por eso vamos a leer a lo largo de estos jueves que restan del mes de marzo. Vamos a aprender algunos principios de unos textos que vamos a leer cuando Jesús enseña acerca del afán y las preocupaciones. Y en esos versículos que leeremos, que está en Mateo 6, verso 30 al 34, durante esos versículos que serán los textos, las porciones de cada jueves, aprenderemos principios, instrucciones. Yo te puedo asegurar, y lo digo porque soy guiado a decirlo, serán peldaños y escalones para que puedas accesar a esa dimensión, para que tu alma sea saciada de una manera que quizás tu mente y la mía no comprende aún, pero que obviamente nos producirá mucho fruto de alabanza y gloria al nombre del Señor. Por eso quiero que leamos Mateo 6, 30 al 34. Lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Usted me puede acompañar en la traducción que tenga siempre que sea Biblia cristiana. Dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Hemos leído todo el texto, pero vamos a fragmentarlo, vamos a tomar las porciones durante cada jueves. Este primer jueves tomaremos la porción del verso 30. Esa será la porción que hoy vamos a desglosar, vamos a poder disfrutar, vamos a poder alimentarnos de esta porción. Esta porción, el verso 30, que la vuelvo a leer, dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa, ¿de qué manera cuida Dios? Maravillosamente. A las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, y acá afirma un principio: seguridad. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y la pregunta: ¿por qué tienen tan poca fe? Lo que el verso 30, un principio que nos permite descubrir, es la necesidad de renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mentalidad nos conduce a las actitudes que tenemos en la vida. Y yo puedo asegurar, como pastor, como mentor, como ministro que me toca estar en ocasiones delante del pueblo a predicar, a enseñar o a servir en otras ministraciones de nuestros padres espirituales o algún ministro, a servir orando por la gente o ayudándolos. Y uno se pasea entre la gente y puedo notar que un gran porcentaje no sabe responder correctamente a Dios. Está en un momento de ministración, está en un momento de palabra. La palabra de Dios está fluyendo y estoy seguro que está hablando y respondiendo directamente a cada necesidad que tienen, pero por causa de cómo piensan, responden equivocadamente. Se enojan, se molestan, se incomodan, dudan y empiezan a tener un comportamiento incorrecto hasta ante ese momento glorioso delante de ellos.
¿qué sucede? Pierden. ¿Qué pierden? Pierden la capacidad a través de la palabra de solucionar los problemas que tienen o poder escalonar en madurez y en sabiduría en la palabra. Y lo dejan pasar. Y solamente están en una postura de berrinche en que solamente Dios le dé lo que ellos quieren de la manera en que quieren. Y lamentablemente jamás un padre sabio, jamás un padre sano en su corazón como es Dios, jamás educará a un hijo basado en los caprichos que tiene. Educará al hijo basado en las necesidades, lo vuelvo a decir. Un padre sano, un padre sabio, un padre justo como es Dios, jamás educará a un hijo basado en los caprichos que tenga, sino en las necesidades que tiene. Por eso el jueves pasado nos hicimos una pregunta: ¿quiero lo que necesito o quiero lo que quiero? Y aprendimos a aprender a elegir el querer, amar lo que necesito, que nos hace estar más del lado de la humildad y la mansedumbre, que así la palabra de Dios se siembra y da fruto, y no el querer lo que quiero, que nos hace estar del lado del capricho, del egoísmo, del orgullo. Entonces, un padre nos va a educar desde ese lugar. Por eso el caprichoso, el que está más en la línea y en la tendencia del capricho, del orgullo, del egoísmo, malinterpreta a Dios en su paternidad, actúa, responde mal a Dios, tratándolo de un padre que no le da lo que necesita de verdad. Y es terrible cuando un hijo emplea un lenguaje así. Cuando un hijo emplea un lenguaje, o por lo menos lo piensa, que lo piense ya quiere decir que ya es parte de él. Y acá hay que tener atención. El proverbio dice: como el hombre pensar en su mente, así es él en su interior. Es la interpretación que damos al proverbio. Lo que el hombre piensa, así es él. Cuando la gente tiene un lenguaje mental, eso es lo que está habituándolos en ellos. Y cuando un hijo tiene ese lenguaje de tratar a un padre educador como un mal padre según su manera de pensar, ese hijo tiene la clara tendencia de ponerse bajo la educación de personas igualmente enfermas, igualmente contaminadas, igualmente egoístas y las miserias que puedan tener que ellos. Entonces, ¿qué harán esos hijos? Irán fuera de la paternidad que los educa y se pondrán bajo una corrupta, una que los va a alimentar los caprichos, pero también los va a corromper y deteriorar en los principios saludables de un ser humano. Y lamentablemente, cuando los creyentes en la congregación no buscan renovar su mente, quedan muy expuestos y quedan muy vulnerables al engaño de Satanás, al engaño de un espíritu de anticristo, de oponerse a la voluntad del reino de Dios, a espíritus engañadores, como lo engañaron a Coré, como engañaron a Balaam, como engañaron a Absalón, como engañaron a Datán, a Abiram, como engañaron a todos los que se levantaron como enemigos contra Dios y contra su pueblo, como fue con Ananías, Zafira. Los engañó Satanás para mentir al Espíritu Santo. Y vean cómo cuando uno no renueva su mentalidad, malinterpreta a Dios, la paternidad de Dios, se pone en un grave peligro sobre su vida espiritual. Por eso son personas que a la vez que se desesperan por conseguir lo que necesitan y no saben descansar en el cuidado de Dios. Por eso, con la mentalidad que tenemos, nosotros actuamos ante la vida misma. Por eso estos textos que leemos hoy son textos que nos muestran a Jesús enseñándonos la mentalidad adecuada para ser saciado de cualquier necesidad. Quiero que veas estos textos en cómo Jesucristo nuestro Señor nos quiere enseñar a formar la adecuada mentalidad para ser saciados de toda necesidad. Si uno puede lograr dejar que el Espíritu Santo renueve tu mente y forje una mentalidad como la que Cristo enseña en estos textos, serás una persona que aprenderás a ser saciado en todas tus necesidades
entenderás correctamente la paternidad y la educación que Dios tiene sobre sus hijos, que no educa por caprichos, educa por necesidad. Y comprenderás que toda necesidad tiene la fiel promesa paternal de Dios de ser provisto y tu alma tendrá paz. Y podrás orar, adorar, alabar, buscar a Dios con motivaciones sanas, basados en esa mentalidad de reino, como Jesús la expresó en Padre, gracias porque sé que siempre me oyes. Como Jesús levantó las manos y dio gracias y se multiplicaban panes y peces. En cómo Jesús se apartaba a orar y era fiel a lo que Dios quería. A mí me encanta ver que si uno forja esta mentalidad, uno va a poder actuar como Jesús actuó en la tierra, confiando y teniendo por seguro el cuidado de Dios. Me encanta cómo hubo momentos que la Escritura dicen en los evangelios que intentaron apedrear, que intentaron tirar de un despeñadero, que intentaron hacer muchas cosas a Jesús, encarcelarlo, retenerlo, pero dice la Biblia, no era su tiempo, dice que Jesús se fue en medio de ellos y nadie lo pudo hacer nada. Jesús confiaba 100% en el cuidado de Dios, porque él sabía que el tiempo y el momento en que Dios permitiría que le pusieran mano encima era el momento en donde él debía ir a la cruz. Qué bueno es saber y caminar confiado, decir, Dios me prometió tal cosa, Dios quiere que yo desempeñe tal cosa. Por lo tanto, las amenazas de los enemigos que intentan amenazar mi salud, mi familia, matrimonio, finanzas, ministerio, desarrollo en la fe, que amenazan que me van a detener, que me van a quitar, que me van a expulsar, que me van a difamar, que me van a hacer tantas cosas. Uno con la confianza en Dios, por esa mentalidad, pasaremos en medio de ello y nadie nos podrá tocar porque confiamos 100% en su cuidado. Dejaremos de alimentar los temores que son inventos mentales que el diablo larga y podremos alimentar el amor que echa fuera el temor, que es la seguridad en la palabra. ¿Estás conmigo? ¿Estás entendiendo? Por eso la primera instrucción que Jesús nos hace en este verso 30 de Mateo 6, verso 30, es vean la creación. Yo quiero desglosar estos textos como Jesús enseñaría como maestro. Y un maestro te va a dar la enseñanza, te va a dar la instrucción y luego te va a hacer la pregunta para examinar si entendiste lo que Él te acaba de enseñar. Por lo tanto, Jesús como maestro nos dice la primera instrucción. Vean la creación y aprendan que ella subsiste en toda temporada porque es cuidada especialmente por Dios Padre. Esa instrucción, Jesús hizo que todos miraran los pájaros, las aves del cielo, que Jesús dijo no siembran, no recogen en granero, pero su Padre Celestial las alimenta. Luego puso el ejemplo de las flores, los lirios en los campos. Dijo, vean qué hermosos son estos lirios. Y les aseguro que ni Salomón con su esplendor pudo vestirse como uno de ellos. Y su Padre Celestial cuida de ellos, los viste de esta manera, con esta belleza. Y Jesús pregunta, si estas flores que están así, Dios las cuida de tal manera, sabiendo que existirán por breve tiempo, y luego se secarán, serán echadas al horno. Pero a pesar de eso las cuida con mucha pasión y cuidado. No hará más cosas, no cuidará mejor de ustedes. Pero luego que nos da la instrucción, y me imagino, porque eso pasa, cuando uno instruye a alguien, como que queda regulando y pensando, ¿verdad? Y como que los discípulos diciendo, y la verdad tiene razón, pero qué difícil es, ¿no? Me imagino diciendo, qué difícil es creer eso, porque uno está acostumbrado a ver a los animales y a las flores como que sobreviven por sí. Pero ahora Jesús nos está diciendo que es Dios, el Padre, quien las cuida y les provee lo que les hace falta. Y es como que estaban ahí en esa confrontación mental de ser gente que no tenía la paz de poder disfrutar la creación y meditar. Estaban tan afanados y atareados en conseguir lo que querían,
que no se daban cuenta que alrededor Dios les daba testimonio de su paternidad y cómo cuida. Y Jesús les hizo, miren, levanten, vean las aves. Si dicen vean, supongo que tuvieron que levantar los ojos, no era un ave en el piso, volando y teniendo comida y sus nidos, viendo las flores, bellas con su lluvia que las embellece, el sol que las fortalece. Y se dieron cuenta alrededor nuestro, donde caminamos todos los días y tenemos la vista a través de las ventanas, vemos una creación que existe cada temporada porque Dios como Padre que las creó, las cuida. Y Jesús me está diciendo que también hace mucho más en cuidarme a mí como su hijo. Entonces estaban debatiendo en su mente. Entonces Jesús, como un buen maestro, para afianzar los pensamientos de sus alumnos, para que entiendan, les pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe? Esa pregunta se refiere a decirnos que la creación encuentra su provisión diaria en el cuidado de Dios y pueden subsistir por eso hasta el final de su vida. Pero nosotros como hijos confiamos poco en su cuidado y con una mentalidad de orfandad nos desesperamos por conseguir lo que necesitamos. Esa fue la lección de Jesús en solo este versículo. Vean, ustedes son hijos. Dios les dio la semejanza, la imagen, y no pueden confiar en que Él los cuida todos los días. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿En qué? El término poco no se trata de tamaño, se trata de duración. Y quiero que destaque, ya muchas veces hablamos sobre eso, pero destaque, el poco o mucha fe no se trata de tamaños, sino de duración. Durar poco usando la fe o durar mucho usando la fe. ¿Por qué usan tan poca su fe? ¿Por qué duran poco tiempo confiando en Dios? Y yo pregunto, ¿cuál es el poco tiempo que usaban? Porque Jesús dice, hay veces que la usan, pero no todo el tiempo. ¿Y cuáles son las veces que usaban la fe? Y creo que la respuesta más general que cualquier humano diría, y en los malos momentos, y en los momentos difíciles, y en los momentos de problemas, cuando busqué toda solución posible y no logré, ahí no me queda otra que usar la fe. Pero qué triste es resumir nuestra vida de fe solamente en momentos muy esporádicos de la vida, permitirle a Dios hacer su obra paternal. Y tengan cuidado con esto. ¿Qué hago la mayoría del tiempo donde no me siento necesidad de usar la fe? Me alejo de su paternidad, no soy educado por su paternidad, sino que me vuelvo un mal educado, y no por Dios, sino soy un mal educado por mis propios caprichos. Soy un mal educado por mi ego, por mi egoísmo. Soy un mal educado por mi orgullo. Entonces eso es muy importante, mantener la fe todo el tiempo usándola, porque eso muestra que permanezco bajo la educación paternal de Dios. Y un padre que pasa tiempo con su hijo y un hijo que pasa tiempo con su padre, lo que se produce es la transmisión de una mentalidad. Por eso Jesús dice, lo que veo hacer al Padre, dijo, eso hago. Otro momento dijo también, como el Padre trabaja, yo también trabajo. El lenguaje de un hijo cercano a un padre es un lenguaje que dice lo que aprendo, la mentalidad que él tiene, la mentalidad que me traspasó, es la mentalidad que me transfirió. Por eso hoy la orfandad en los creyentes, en la congregación, tiene que ver no solo porque se asisten o no asisten, eso podremos discutir. La señal de orfandad es que no tienen la misma mentalidad que Dios, no tienen la misma mentalidad que el Padre Celestial quiere formar en los hijos, una mentalidad de reino, una mentalidad de hijo. Y la primer característica de esta mentalidad es confío en el cuidado de mi Padre. Diga conmigo, confío en el cuidado de mi Padre. Por lo tanto, la primer lección que Jesús nos da para ser saciados es renueva
tu mente. Tu mentalidad vieja, carnal, de orfandad, te está privando y robando la capacidad de ser saciados por Dios. Te está haciendo que pienses que necesitas afanarte, desesperarte y realmente ganarte tu pan con el sudor de la frente. Pero Jesús revirtió esa provisión. Ese ganarnos el pan con el sudor de la frente fue una consecuencia que a través del primer Adán entró a la humanidad. Pero Jesús es el postrer Adán, que por él entró la vida. Y el postrer Adán, Jesucristo, me está diciendo, tu provisión ahora no será por sudar la frente y desesperarte y afanarte, será por confiar en el cuidado que Dios tiene sobre tu vida y que Él conoce todo lo que necesitas y te las quiere dar si mantienes una vida justa, que es vivir por la fe, usando la fe todo el tiempo, dependiendo tus necesidades, manteniéndote en la línea de la humildad, de la mansedumbre, para que su palabra crezca, se siembre y dé fruto en tu vida. Esa es la nueva manera de prosperar en Dios. Es confiando como un hijo en la paternidad de Dios, descansando. Obviamente uno tiene responsabilidades que hace, pero no usa las responsabilidades como diciendo, si acá no me va bien, no tendré para comer, para vestirme. No, tu provisión es Dios, porque la palabra Padre significa fuente de provisión. Dios es el que primeramente a mí me provee salud, me provee fuerza, me provee vigor todos los días para trabajar, me provee sabiduría para emprender, me provee sabiduría para poder estudiar, me provee habilidades y movilidad para poder salir al mundo, no estar ciego, no estar sordo, no estar mudo, no estar paralítico, no estar en una cama. Dios nos permite algunas habilidades para poder desarrollar, y oro que si alguno que ve este video o conoce a alguien que está en esa dificultad, oro que sea sanado, oro que sus ojos se abran, sus oídos se abran, su lengua se desate, se levante de la cama, toda parálisis suelte su cuerpo y recupere la movilidad en su vida. Pero nosotros los hijos que estamos sanos, aprovechemos lo que Dios nos da. Usemos la fe todos los días. No solamente en una situación esporádica de problema, todo el tiempo, para que todo el tiempo Dios nos pueda proveer lo que necesitamos. Por eso, renovemos la mente. Piensa en que Dios Padre quiere cuidarte siempre en todos los momentos. Hagamos los pensamientos de bien y de paz que el Padre tiene para con nosotros. Hagamos esos mismos pensamientos nuestros y pensemos así para con Dios. Porque cuando cambia nuestra manera de pensar, también cambia mi manera de ver y enfrentar la vida. Si mi mentalidad se renueva, voy a poder ver y enfrentar la vida desde la perspectiva de un hijo de Dios. Veo desafíos, veo situaciones que requieren milagros, que requieren una sobrenaturalidad, que requiere el obrar de Dios. Levanto mis manos como hijo y digo, Padre, gracias porque sé que me oyes. Padre, gracias porque sé que conoces mis necesidades y me presento como un hijo que confía en tu cuidado. Oh Padre, yo sé que tú proveerás de tu reino, que es mi heredad, proveerás lo que necesito hoy, lo que necesito para solucionar esto. Confío y te doy anticipadamente gracias, porque no tengo duda de que proveerás y que me cuidarás y darás satisfacción y saciarás mi alma. Y ahí uno puede enfrentar la situación desde ese lugar. Puede decir y descansar en la paternidad de Dios. Sí, Padre, yo sé que me oyes, sé que miras cómo estoy y confío en tu obra. Nada, ninguna amenaza me detendrá porque confío que no es el tiempo en que nada de eso me detenga, porque tengo que cumplir una asignación y moverme y movernos en medio de esas amenazas y pasar sin que nos hagan daño. Mentalidad, confiamos. Aunque vengan diagnósticos, aunque vengan amenazas, uno dice, no es lo que Dios a mí me prometió. Padre, gracias, porque sé que estas amenazas no me detendrán, porque sé que pasaré por encima de ellas y no me harán daño. Y lo que quieran quitarme, no me lo quitarán.
Dios me da sanidad, me da salud y aún me comprometo, si es necesario, en organizar mi alimentación, mi hora de dormir, pero no voy a quedar condenado a una enfermedad. Dios me sana. Y ese tipo de mentalidad hace posible que seamos saciados, que confiemos en su cuidado paternal. Y cuando oraba el otro día, el Señor me hacía saber una prueba, un tipo de prueba para forjar esto. ¿Y saben cuál es? Dios nos va a probar en instrucciones sencillas y cotidianas que tengamos que hacer. Dios nos va a probar en que hagamos cosas cotidianas y sencillas para mostrar si realmente renovamos nuestra manera y confiamos en su cuidado. ¿Cuáles son, pastor? Dios, estoy seguro que la traerá a tu corazón. Te probará en hacer algo cotidiano, en algo sencillo, pero que mostrará su reino. Te mostrará en que confíes de ir a pagar los impuestos y no vayas renegando, no vayas quejándote. Te va a probar en que puedas ir a hacer las compras y que no estés afanándote por venir rápido y colarte en la cola. Y Dios te va a probar en las cosas cotidianas que la hagas con una mentalidad de reino. Que vayas y que mientras estás fuera puedas disfrutar y ver a tu alrededor que todo lo que existe Dios lo está cuidando. Y decir así igual Dios me cuida a mí. Por ejemplo, salir y ya no estar pensando, cuidado que me van a robar, cuidado que viene alguien. No, cuidar, decir Dios me cuida. Dios me cuida. Cuando tus hijos se vayan a la escuela o vayan de su casa, no quedes asustado diciendo, ay Señor, por favor, cuídalo, y orar con miedo y con terror. No, Dios te va a probar en que ores confiando en que Él los cuida. Dios va a probarnos en que pensamos de Él bien, que Él es un Padre que cuida. Y en eso Dios te va a hacer ganar. Vas a ser saciado en ese cuidado. Paz vas a tener y vas a vivir mucho mejor. Quiero que oremos en esta hora. Quiero que oremos. Saben que forjemos la mentalidad en esto. Dios es un buen Padre. Si podemos alimentar nuestra identidad de hijos, que Dios es bueno, que Dios es un buen Padre, que es justo y me va a educar no por mis caprichos, por lo tanto tengo que dejar lejos los caprichos, sino que me va a educar proveyendo lo que necesito, voy a poder responder y aprender bien de Él. Y Él me va a transferir esa mentalidad. Y si no sos padre, podrás ser buen padre. Y si lo sos, Dios te va a transformar en un mejor padre. Y si sos madre, una mejor madre. Y si sos hijo, en un mejor hijo. Pero permite que Dios te renueve el espíritu y la mente, para que guste su buena, agradable y perfecta voluntad. Porque al ser transformado en la mente, somos hechos una nueva persona, que ya no se afana, no se desespera, sino que confía. Así que ahí levanta tu mano y tu adoración a Dios y hoy suelta toda esa mentalidad vieja, esa mentalidad de preocupación, afán que te enferma. Y suelta un suspiro que te hace soltar esa carga y decir, Padre, hazme una mente nueva, yo confío y te lo pido. Y mientras oras, confesamos que Él es un buen Padre. Gracias, Señor. Por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres buen Padre, así eres tú. Eres tú, y soy amado por ti, tal como soy, como soy, y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad. Dile al Señor, perfecta es tu voluntad.
Descansa en eso. Perfecta es tu voluntad. Se renueva la mente. Perfecta es tu voluntad para mí. Y Perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad para mí. eres Buen Padre. Dile al Señor, eres tú, confiésale. eres tú. Esa es tu nueva mentalidad. Él es un buen Padre, así pienso de Él. Así actúo, así le respondo, sabiendo y creyendo que es buen Padre. Y yo seré un buen hijo para Él. Así eres tú, dile. Así eres tú. Eres tú. Soy saciado por ti. Tal como soy. Como soy. Dile. Como soy. Eres buen Padre. Así eres tú. Así eres tú. Dile al Señor. Así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy. El Señor nos afirma que tengamos esa mentalidad. Porque si pensamos así de Él, que Él es buen Padre, así actuaremos en la vida. Diciendo, tengo un Padre bueno que me cuida, que me ama, que me provee todo lo que necesito. El Padre nuestro será no solamente una oración de memoria, será la realidad sobre tu identidad de hijo. El Padre nuestro que está en los cielos, será su nombre santificado a través de nuestras vidas. Le pediremos que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Nos dará el pan de cada día. Nos perdonará las ofensas y nosotros perdonaremos a los que nos ofenden. Nos cuidará de no caer en tentación y nos guardará del mal, y confesaremos que suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay poder y hay libertad cuando el Espíritu Santo forja la mentalidad de hijo. Cambia tu manera de ver y actuar en la vida. Y oro que viene esa renovación sobre tu mente. Suelta esa mente vieja. Y rechazo esta mentalidad que solo me ha generado problemas. Pero gano la mentalidad de hijo de Dios que me hace ganar soluciones, milagros, provisiones, paz, restauración de mi salud, de mi cuerpo. Dios es muy generoso. Dale gracias a Dios. Padre, te damos gracias y creemos que así es. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Nos estamos encontrando este día domingo, 10 de la mañana, presencial. Nos encontramos para ministrar a Dios, para ser ministrados por Él y verlo como un Padre bueno, presentarnos como hijos con una mentalidad que se renueva en la palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos el día domingo. Bendiciones.